Sembraré un jardín de arcoíris en el cielo. Cuando llueva, haré que salga el sol. Te daré un pincel que dibuje con colores una escalera hasta mi corazón. Y más allá del azul infinito, el cielo sigue. Para llegar cantaré lo que siento, si me lo pides. Sí, muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Bebé en Casa. Hoy el espacio se dedica al TDAH, que significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta afección afecta a millones de niños en el mundo, por lo que consideramos pertinente abordar el tema, para que la familia tenga herramientas necesarias que ayuden a lidiar con estos problemas presentes en los más chicos de casa. Y bueno, ya quiero dar la bienvenida a nuestro especialista habitual de nuestro espacio, el subdirector general de la Dirección Provincial de Salud en la provincia de Matanzas, a su vez especialista en pediatría y amigo de la casa, ya prácticamente miembro de este colectivo, el doctor José Hernández. Bienvenido al espacio. Buenas tardes, de nuevo junto haciendo este programa para la familia matancera. Claro que sí. Bueno, hoy estamos hablando del TDAH, por sus siglas, ¿no? ¿Qué significa este trastorno? Como usted decía, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección muy común en los niños, con una prevalencia, con una presencia en todos los países del mundo, donde las principales manifestaciones son trastornos de hiperactividad. Son niños con poco nivel de concentración, poca posibilidad de concentrarse, e hiperactividad e impulsividad, es decir, que son niños, además de no concentrarse, son niños muy hiperactivos e incluso con un bajo nivel de frustración, y por lo tanto eso le crea algunas dificultades en la relación intrafamiliar y fuera de ella. Sí, claro, cuando usted dice este bajo nivel de frustración, son niños que inmediatamente pasan la página, como diría un adulto, ¿no? Y continúan con las mismas características. Artículos refieren que la media de la edad del diagnóstico es a los 7 años. ¿Puede ser detectado también en la atención primaria de salud, doctor, o requiere el dictamen de un especialista ya en pediatría? Este es un trastorno que incluso hasta la familia lo detecta. Es motivo de consulta frecuentemente el hecho de las madres que ven a este niño que no se concentra adecuadamente, que no hay forma de tenerlo tranquilo y quieto, sosegado en el hogar, y esto es motivo de consulta. Pero evidentemente los equipos básicos de salud presentes en la atención primaria de salud en nuestra provincia y en todo el país tienen la posibilidad de diagnosticar estos casos, que en ocasiones no solamente lo atiende nuestro médico y enfermera de consultorio, sino también que se le da interconsulta con otros especialistas que tienen que ver con los comportamientos, con la personalidad, como es el caso de psicólogos, neurólogos, en sentido general. Pero es un diagnóstico al alcance y que requiere de muy pocas investigaciones, más bien la sospecha y la identificación desde el punto de vista clínico. Sí, se identifica relativamente rápido. Bueno, ¿qué síntomas son los más apreciables? Ya usted ha dicho que, bueno, la propia familia se da cuenta de ese niño inquieto, pero bueno, vamos ya a entrar en los síntomas. Y usted decía algo que es muy cierto, es una afección, un trastorno que se identifica a partir del 5º año con más precisión. Pero en ocasiones ya desde los 3 años se puede llevar al diagnóstico. No nos debemos apresurar en cuanto al diagnóstico, porque hay a veces algunos trastornos transitorios de falta de concentración, de hiperactividad en algunos niños y niñas, y no necesariamente se constituye el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. A pesar de que se diagnostica a partir más o menos de los 3-5 años, desde etapas de lactante ya existen algunas evidencias de que es un niño, como dice la familia, es un reguilete. Es el niño que en la cuna
no está sosegado, no es pasivo, es hiperactivo desde que Sí. está en la etapa de lactante. Y a eso realmente nos va orientando y hace a la familia sospechar de que este trastorno pueda aparecer, que es un trastorno muy común, y muchas familias han tenido ya otros niños con estos trastornos y ya sospechan desde Claro. las primeras manifestaciones, niños desde pequeños que no se concentran, que son hiperactivos y que son niños donde frecuentemente hay perretas. Estas perretas que en una oportunidad tratamos en nuestro programa y que realmente obedece al bajo nivel de frustración, porque cuando no obtienen lo que quieren, ahí viene la impulsividad e incluso la autoagresividad o agresividad a las cosas que les rodean. Las principales manifestaciones que clínicamente tienen estos casos, el nombre lo dice, trastorno por déficit de atención, es decir, que son niños que no tienen la capacidad de concentrarse, de establecer un diálogo adecuado con coetáneos, es decir, con niños de su propia edad, con la familia. Cuando se habla con ellos, esquivan rápidamente la conversación, no que esquiven conscientemente, sino que pasan a otra actividad, a otras cosas que le muestran interés. Uno le prepara tal vez un juego, un juguete, un espacio y lo abandonan inmediatamente. Comienzan a jugar y rápidamente dejan de jugar. Incluso estando con otros niños de su edad, ellos prefieren ir a otra cosa y de esa otra cosa van a la otra. Y a veces en nuestras consultas, cuando vienen estos niños, vemos que a veces nos piden el bolígrafo, tratan de arrebatarnos el estetoscopio, quieren que le den una receta, un modelo para escribir, es decir, que son niños hiperactivos que no se sostienen en los brazos o en las piernas de sus padres. Y como decía anteriormente, los trastornos de hiperactividad, la hiperactividad conjugada también al unísono con la impulsividad y agresividad de ellos. Son los elementos que conforman las manifestaciones clínicas, y ya decíamos anteriormente, estos episodios transitorios no tienen que necesariamente constituir un diagnóstico ya preciso de un TDAH, que son niños que tienen estos trastornos y que a medida que se va produciendo el desarrollo, que ellos crezcan, estos síntomas tienden a reducirse, pero son niños que serán adolescentes e incluso adultos con déficit de atención e hiperactividad y agresividad. Bueno, este programa es para la familia, para que las personas se orienten, y tal vez usted en casa tiene un niño que ha notado estas características, pues entonces preste un poquito más de atención al espacio, porque vamos a hablar ahora específicamente que este trastorno del neudodesarrollo, donde está incluido, ¿no?, tiene una base genética, doctor. Sí, las causas son multifactoriales, son variadas, se invocan diversas teorías, algunos plantean un componente genético. De hecho, vemos que hay familias donde se han presentado otros miembros de la familia con estos trastornos, pero también se invocan factores ambientales, la exposición a ciertos tóxicos, especialmente al plomo, lo cual es frecuente de niños o gestantes incluso, que se someten a exposición a este tóxico en lugares donde se pintan o cercanos a lugares donde se pintan. Las pinturas tienen un nivel elevado de plomo, y algunas tuberías conductoras de agua, y sobre todo las antiguas que existían en nuestras casas, en muchas casas pueden tener un contenido de plomo que puede pasar al agua. Ojo con los depósitos de agua, el material con que se deposita puede ser un factor también que puede contribuir. Interesante. Otro aspecto a tener en consideración es el hecho de asociarse también con la prematuridad. Esta condición, el nacimiento antes del término, antes de las 38 semanas de gestación, es un factor de riesgo también que se involucra con la aparición de trastornos del desarrollo de la atención y hiperactividad. Estas cosas se conjugan y son teorías que tenemos presentes, pero sí tener presente que hay un componente genético puede existir, pero lo ambiental también influye en la aparición de este trastorno. Bueno, seguimos entonces en el programa. Vamos a hacer un alto en este diálogo para interponer nuestra sección Tu Salud al Día.
Se entiende que un niño tiene diarrea cuando presenta un aumento del número de sus deposiciones habituales y propias de su edad, de forma brusca, acompañado o no de la disminución de su consistencia y generalmente con pérdida de peso. La duración de una diarrea aguda suele ser de unos días a una semana, independientemente del tratamiento establecido. Variará dependiendo del germen causal y de la extensión de la infección. Es recomendable administrar sales de rehidratación oral después de cada deposición líquida o semilíquida. Siempre que se trate de un recién nacido o lactante de pocos meses, debe ser evaluado por el pediatra, quien será el que valore el estado general del pequeño y la conducta a seguir. Bueno, y nosotros seguimos conversando sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en este mediodía. Y bueno, doctor, ¿existen comorbilidades asociadas a este trastorno como los problemas del lenguaje y también del aprendizaje, es cierto? Lógicamente, hacer niños hiperactivos tienen dificultades en el aprendizaje. A pesar de que su coeficiente de inteligencia puede ser normal e incluso algunos aventajados, el aprendizaje a veces se dificulta porque no es posible prestar atención, no son niños dados a cumplir las tareas para el hogar, hay que estar encima de ellos. Y cuando nos sentamos, y tenemos la experiencia, muchos padres lo tienen, y nos sentamos con un niño con estas características y tratamos de hacer un repaso, de hacer la tarea, ellos están en todo menos en el cuaderno, y por lo tanto la preparación desde el punto de vista escolar se dificulta, y pueden existir algunos también trastornos de conducta de tipo antisocial cuando son jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque son incapaces de controlar su impulsividad, son personas a veces conflictivas en el marco social, y esto lleva a rechazo y a veces a la comisión de actos violentos que realmente pueden tener implicaciones importantes desde el punto de vista de su desarrollo social. Sí, o sea que esta es la importancia de atenderlo con todos los factores y todos los elementos que tienen relación con esto desde edades tempranas, porque es fundamental evitar que un niño llegue a la adolescencia, donde se forman y ya concientizan los principales patrones de la personalidad, con una base que no esté bien tratada de este trastorno. Y en la etapa inicial de la niñez son dados a tener accidentes en el hogar, porque son muy inquietos. Claro, entonces, a caerse. Con ellos hay que tener un cuidado muy especial, se caen frecuentemente, son niños que tienen quizás una sutura en el mentón, en la cabeza, en las piernas, fracturas, porque realmente, ya les digo, se encaraman donde quiera, se suben donde quiera, y tienen más riesgo de sufrir accidentes fatales. Bueno, la inatención, doctor, sobre todo escolar, o sea, este niño, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la etapa de primaria, es este niño o estos niños que en un aula pueden haber hasta 2 niños con esta dificultad. Esta problemática en estas edades, ¿cómo tratarla? Bueno, estos niños llevan una atención diferenciada. Hay que tenerlos incluidos porque son niños normales. Lo que son niños que requieren una atención individualizada desde el punto de vista del apoyo psicopedagógico, y saber que tiene estas características. En ocasiones se van a algunos recursos, como darle algunas funciones ya cuando son mayorcitos dentro del grupo, que asuman cierto liderazgo, que eso los compromete ante a la los disciplina. Demás. Esto es muy importante porque es una responsabilidad que tenemos quienes cuidamos a los niños y niñas, empezando por la familia y terminando por los profesores, por los maestros, por los médicos, por la enfermera, por la propia comunidad. La comunidad tiene un compromiso con la educación de los niños y más en nuestro país, y por lo tanto dar una atención individualizada es muy importante. Tenemos que ir mediando para que realmente se adapten más a las exigencias sociales de los colectivos, de sus grupos de pertenencia y de referencia. Hay que manejarlo con mucha naturalidad, con comprensión. En ocasiones los profesores en la escuela, los maestros, citan a los padres
y se establecen estrategias en conjunto, tanto en el hogar, orientados desde la escuela, como se informan algunas de las decisiones en cuanto al seguimiento en el ámbito escolar. Es un problema de todos y tenemos que apoyar a estos niños. Son niños en ocasiones afectivos también. En otros momentos hay otros que son agresivos, y cuando alguien tiene algún tipo de atención, trata de comunicarse, lo que hacen es rechazarnos. Pero el amor, y siempre caemos, el afecto, siempre caemos en esta temática, Barbarita, ¿Cómo no? Hace maravillas. Así y mismo. Es muy importante esto. No, y realmente ahora mismo en la teleaudiencia que está viendo el programa puede haber alguna maestra o algún maestro en sintonía con el espacio, quizás jubilado, donde seguramente recuerde en sus años, por supuesto, en algunas etapas estos niños. Y la ayuda del maestro yo pienso que es vital para esta pregunta que le voy a hacer ahora, que es el control de la impulsividad y de esta hiperactividad. Y bueno, lo decíamos, pero el rol de la casa, pero de la escuela es fundamental, porque estos niños suelen sentirse diferentes también dentro del grupo y esto puede acarrearle problemas con ellos mismos. Sí, los niños o pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad son niños que llegan a desarrollar una reducción de su autoestima. Son niños que se aíslan, son niños que se aíslan y que en ocasiones se sienten rechazados. Son muy regañados a veces en el aula y todo esto. Y esto hay que manejarlo adecuadamente. Hay que manejarlo adecuadamente e incluirlos, ser inclusivos con ellos y, como decíamos anteriormente, aprovechar sus potencialidades en función del grupo y tratar de elevar la autoestima de ellos desde esta etapa. Un manejo inadecuado en estas etapas, tanto por parte de la escuela como de la familia, puede originar después serios trastornos en ese joven que no se integra bien a la sociedad, que es rechazado por los demás y que en ocasiones asumen posturas y actitudes sociales que son reprochadas en nuestra sociedad. Bueno, un detalle a modo de curiosidad, ¿es más frecuente este trastorno en niñas o en niños? Es más frecuente en niños. Precisamente el trastorno tiene un componente de déficit de atención y uno de hiperactividad con agresividad. Es más frecuente el trastorno en sentido general en varones que en hembras. ¿Ya? En niños que en niñas. Pero los trastornos por déficit de atención aisladamente son más frecuentes en las niñas. Y la hiperactividad en el varón. Y la agresividad en el varón. Esos son niños a veces que cuando salen a jugar buscan conflicto con los amiguitos. Con los amiguitos, no entienden. Claro. Y esto es complejo porque son niños tratándose con niños, pero cada cual exige su derecho. Claro. Esto es importante en ocasiones y a veces vincularlos en juegos con niños mayores, para que ellos se sientan un poco más ubicados y se les pueda ayudar más a integrarse. Bueno, entonces hacemos una pausa. Vamos a los postrecitos de la abuela, una sección que disfrutamos y después regresamos. Polvorea azúcar en una sartén. Corta 2 plátanos en rodajas y ponlos en la sartén. Pon un huevo en una fuente. Añade vainilla y bate. Agrega azúcar y sigue batiendo. Añade aceite, leche y harina, también levadura. Continúa batiendo. Agrega la mezcla a la sartén. Tapa y cocina a fuego medio durante 20 minutos. Comprueba la consistencia y deja enfriar. Bueno, seguimos con el tema y autores refieren que en el tratamiento del TDAH es imprescindible una trilogía, como habíamos hablado, manejo conductual, pero también la psicoeducación de los padres, también el apoyo académico al menor, así como el tratamiento farmacológico. Cómo instruir y educar a los padres para que a su vez puedan ayudar al niño. Hemos hablado en sentido general, pero bueno, ya cuando el niño, como usted decía, ya va avanzando a la adolescencia, cuando los padres un poco se sienten que no tienen el control, ¿a dónde acudir? Nuestros especialistas, nuestros médicos indican algunos medicamentos para reducir la ansiedad de estos niños, para lograr mayor concentración. Dentro de ellos se utiliza la tioridazina, el clordiazepóxido,
En ocasiones se utiliza en los trastornos de hiperactividad la carbamazepina, que es un antiepiléptico conocido por la población como un medicamento útil para el control de convulsiones, que no es el caso este. Claro. Es para controlar la hiperactividad. Debemos hablar acá de un medicamento controlado por recetas especiales, que es el metilfenidato. El metilfenidato es un medicamento que se utiliza en casos severos de falta de concentración en estos niños, con serios problemas en el aprendizaje, y lo podemos utilizar. El metilfenidato es un medicamento que actúa, se plantea que en estos pacientes existe un trastorno endógeno en lo que es el metabolismo del cerebro, donde hay falta de una sustancia que se llama dopamina. Y se plantea que el metilfenidato es un medicamento que actúa y a través de transformaciones que tiene este medicamento suple la dopamina que requieren estos muchachos. Es como si realmente le ponemos lo que le falta y logramos una mayor concentración. Y un equilibrio. Y esta metilfenidato, para quienes lo han tomado, es un psicotrópico, es un medicamento que lo que te genera en condiciones normales, una persona normal, que no tenga un TDAH, lo que hace es alterarlo, que incluso te da deseo de hacer muchas cosas, te impulsa. Claro. Sin embargo, estos niños no. En estos niños lo llevan al nivel que tienen. Los compensa. Porque le compensa el déficit que tienen de esta sustancia, que es la dopamina. Bueno, hablábamos del rol de los maestros, del personal de las instituciones educativas, que también es decisivo, pero también pienso que esto forma parte, como yo le decía, lo social forma parte, amistades, familiares de casa y también un poco lejanos cuando se incorporan cerca de este niño. Indudablemente. Somos un ser social y nos relacionamos con grupos, nuestros grupos de pertenencia, que es el ámbito de la familia, y los grupos de referencia, que son aquellos con los cuales nos relacionamos, con los cuales no hay un vínculo sanguíneo. Y los adolescentes se relacionan con adolescentes, ¿no? Entonces, lo decíamos anteriormente, la importancia del manejo. Estos niños, estos adolescentes, deben tener una supervisión. Quizás en determinadas edades no se haga de una forma manifiesta, no se haga de una manera bien declarada, porque realmente puede generar algunos conflictos, sobre todo complejos de inferioridad en ellos. Pero hay que tener una visión de con quiénes se relacionan nuestros hijos, claro, nuestros adolescentes, qué actividades realizan, estar al tanto de todo esto. Y saber a través de algunos amigos cómplices, conocer algunos conflictos que se pueden originar, que pueden albergar después en otros adolescentes resquemores y resentimientos que puedan llevar a actos violentos entre ellos. Creo que hay ciertos elementos de complejidad que tenemos que tener presentes. Claro. Tenemos que tener una visión y alertamos a nuestros padres, a las madres, a los padres, a todos los familiares, que cuando tenemos estos niños hiperactivos, que son adolescentes hiperactivos, estemos al tanto de todo su comportamiento diario, o sea, observarlos, la familia en casa, los padres que los conocen, los abuelos a veces conocen muchísimo y se llevan algunos detalles que tal vez hasta los padres no se han dado cuenta, pues estos elementos indiscutiblemente son muy importantes. Bueno, vamos a nuestra sección Lente Creativo. Esta es tu sección Lente Creativo. Podrás enviarnos tus fotos o videos de los momentos más lindos que compartas con tu bebé en casa. Por email atenderemos tus inquietudes que pueden ser las de otros.
No demores en escribirnos al correo que tienes en pantalla. Bueno, y el tiempo ha pasado en nuestro espacio y doctor, desde su experiencia, precisiones finales entonces. Pensar lo que hemos planteado acá de las causas que tiene estos trastornos. Recordemos que puede estar vinculado a la prematuridad. Por lo tanto, la disciplina en el seguimiento de la atención de la gestación para que ésta continúe su desarrollo normal. Evitar la exposición a tóxicos, sobre todo las pinturas. A veces damos cualquier tipo de pintura a un niño para que juegue y pinte, los mandamos para el patio pintar. Mucho cuidado con todo esto. Y también quiero referirme a algo, porque hay teorías al respecto que plantean que durante la gestación a veces el estado de ánimo de la futura mamá interactúa con el bienestar del feto. Mujeres muy ansiosas, con mucho estrés durante la gestación pueden también, muy aprensivas, sí, muy aprensivas, transmitir estos trastornos al niño dentro del útero y pueden estar vinculados con un déficit de atención e hiperactividad. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco, como es habitual, su compañía y su sabia experiencia, por supuesto, y sus conocimientos para todos los televidentes. Ya el reloj marca 27 minutos de tiempo televisivo. Yo espero que algunas de tus inquietudes se hayan disipado y que vuelvas, como es habitual, la próxima semana para juntos seguir descubriendo cómo es la vida con un bebé en casa.